La finalidad pública implica que el acto administrativo no puede ser emitido para favorecer intereses personales del funcionario que lo emite, aun de manera indirecta, ni tampoco intereses personales distintos a los previstos por la norma legal que sustenta el acto. Esto no quiere decir que un acto administrativo no pueda ser emitido en beneficio de un sujeto particular o que no pueda satisfacer intereses personales, porque esa es justamente la finalidad de muchos actos administrativos, la satisfacción o el otorgamiento de derechos a favor de determinadas personas. A lo que hace referencia la ley cuando menciona la finalidad pública, es que el acto administrativo debe perseguir una finalidad que, en el fondo, es de carácter público, porque las normas que sustentan el acto no han sido elaboradas para una persona en particular, sino para todas las personas que se encuentren en el ámbito de aplicación de dicha norma. Un aspecto importante de este requisito de validez es que la ley señala que aun cuando no existieran normas que señalen la finalidad del acto, los funcionarios no pueden actuar con discrecionalidad, sino que deberán determinar la finalidad pública del acto que están emitiendo en función de los principios generales del derecho administrativo. Debemos iniciar la reflexión precisando que la Administración se encuentra inexorablemente sujeta al principio de legalidad. Todo lo que haga o decida hacer tiene que tener como fundamento una disposición expresa que le asigne la competencia para poder actuar de tal o cual manera. Por ejemplo, si una entidad pública tiene en su ley de creación asignada la función genérica sobre la labor administrativa a su cargo, pero no se establece en ella como potestad, la potestad de sancionar, dicha entidad no puede vía interpretación concluir que ésta cita su competencia para sancionar por el hecho que la ley haya tipificado las infracciones, establecido las sanciones pero no definido el organismo sancionador. Es decir, la actuación del funcionario administrativo no se rige por el literal A, del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, que constituye una garantía fundamental de la persona humana. Sino por la cara opuesta de esa garantía, el funcionario de la Administración en ejercicio de sus funciones solo puede hacer lo que la ley le permite hacer y está impedido de hacer lo que ella no le faculta. ¿Por qué adoptar ese tratamiento diferenciado para el comportamiento de la persona individual, de la del funcionario administrativo? El Estado, a través de la Administración pública, hace uso de su ius imperium y somete a los miembros de la colectividad nacional, administrados, a las regulaciones y disposiciones necesarias para una adecuada convivencia, dentro de un Estado de Derecho. Dentro de ese marco reconoce derechos, establece cargas, exonera de ellas, señala responsabilidades, autoriza, sanciona, entre otras. Si el funcionario administrativo pudiera regirse solamente por el literal A, del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, entonces su actuación estaría supeditada únicamente a su conciencia y curiosamente el ciudadano, administrado, vería afectada tal garantía constitucional. En resumen, un caos en el manejo del Estado. Por ello, es fundamental la presencia del principio de legalidad en la actuación de la Administración. Lo expuesto no significa que el funcionario administrativo es un mero aplicador literal de la norma, sino que es el principio de legalidad el que marca el ámbito de movilidad del funcionario. En algunos casos, su actuación estará muy restringida por la disposición legal, mas en la mayoría de los casos existe suficiente discrecionalidad de la Administración en su actuación. Pero esta discrecionalidad solo es posible siempre y cuando el marco legal así se lo permita. Por ejemplo, en una infracción de tránsito o en una infracción tributaria, el policía o el funcionario de la SUNAT, en su caso, aplica directamente la sanción que corresponde a la infracción tipificada. Pero en un ente regulador como OSIPTEL, frente a una infracción de un prestador del servicio público de telefonía, el funcionario tiene que evaluar, usando su discrecionalidad y aplicando los principios del procedimiento administrativo sancionador, qué monto de multa aplica entre el monto mínimo de 10 UIT o el monto máximo de 50 UIT. En el primer caso, no hay discrecionalidad sino eventualmente en el análisis de la tipificación del hecho objeto de sanción, mientras que en el segundo, la discrecionalidad es mucho más amplia. Sin embargo, cabe advertir que discrecionalidad no es arbitrariedad. Es decir, la decisión discrecional debe y tiene que estar debidamente fundamentada a efectos de acreditar su razonabilidad. Este modelo utiliza dos técnicas para mejorar la relación entre mandante y mandatario, y por lo tanto para fomentar el gobierno más eficiente y honesto a favor del interés público: a. Controles y equilibrios entre los diversos poderes políticos y b.
una forma jerárquica de organizar la administración pública sobre la base de un control centralizado. En primer lugar, por lo general, los controles se hallan insertos en una separación constitucional de poderes, la cual estipula la especialización de funciones, segundas opiniones en la toma de decisiones y una supervisión mutua de comportamiento de dichos poderes. Este modelo busca principalmente la autonomía de los poderes públicos a través de frenos y contrapesos legalmente constituidos. Los políticos supervisan la ejecución de las políticas, pero están restringidos por reglas que limitan su interferencia en la administración pública profesional. Otras instituciones, particularmente, el Poder Judicial y el Contralor Público, brindan una supervisión externa independiente. En segundo lugar, las formas jerárquicas y centralizadas de organización de la administración pública, especialmente comando y control, tienen como fin brindar un medio de creación de funcionarios públicos profesionalizados que responden a un mandato político amplio, pero que están aislados de la influencia política individualizada. Este modelo se caracteriza por: el negocio está organizado en unidades especializadas desde las cuales la información financiera y técnica fluye hacia arriba, abajo y transversalmente, las órdenes se obedecen, los organismos cooperan y la toma de decisiones se delega al nivel apropiado. El personal es empleado estrictamente en base a sus méritos y conforme a reglas que relacionan las escalas salariales a puestos de trabajo definidos, y proveen procedimientos abiertos y justos para la contratación, despido y ascenso. Los presupuestos son previstos de manera exacta, los gastos e ingresos son planificados, y los sistemas financieros verifican que los gastos se efectúen de forma honesta y conforme a estos presupuestos. Los registros son precisos y los procedimientos están codificados. Este modelo supuso, en consecuencia, fundamentalmente el establecimiento de las bases de los estados de derecho modernos. Su objetivo central fue reducir los niveles de discrecionalidad y penalizar la arbitrariedad en los asuntos públicos. El gobernar se concebía como el mero cumplimiento de reglas y normas mediante la utilización de instrumentos y procedimientos predeterminados que reflejaban lo que ocurría en la realidad. El garantismo, con todo, ha sido el modelo prevalente en los países desarrollados, donde se ha aplicado siguiendo la cultura legal, política y organizacional de cada país. En la práctica no ha supuesto que los estados avanzados hayan marginado de sus esferas públicas la corrupción y la incompetencia, así como la interferencia política. Siempre han existido algunos grados de estos males sociales. Con el crecimiento del Estado, con la asunción de nuevas funciones, especialmente desde la creación del Estado del Bienestar, este modelo de administración pública ha perdido vigencia, sin que ello comporte el cuestionamiento del papel del derecho. De hecho, el problema que muchos de los países latinoamericanos tienen es que no han conseguido crear un verdadero Estado de Derecho, que pasa por gozar de un sistema de normas legítimamente democrático y que además la ciudadanía lo reconoce como parte de su propio pacto social. Como decíamos, el modelo garantista no es el más adecuado para responder a la necesidad de sociedades más complejas y fragmentadas. El crecimiento del Estado, la emergencia de nuevas funciones, los procesos de descentralización, la escasez de recursos, y la consecuente necesidad de su uso eficiente, los procesos de globalización, la creciente demanda ciudadana de mejores servicios públicos, las nuevas formas de relación con los ciudadanos derivados de otras modalidades de representación políticas, son algunos entre otros factores que han presionado al cambio del modelo garantista. Fundamentalmente, los cambios se han centrado en concebir la administración pública como una arena de relacionamiento con los ciudadanos. Este modelo no abdica, porque no quiere ni puede, del Estado de Derecho, pero es consciente de que ese modelo no da respuesta a las nuevas exigencias. No se plantea, en primer lugar, una separación de poderes, sino que una colaboración de poderes que aumente el poder, no que lo anule, o paralice. El control de la administración es necesario, pero no se alcanza solo con el derecho, sino que también a través de garantizar el pluralismo político. Esto es, la existencia de varios puntos de acceso, o puntos de veto, al proceso político y del sometimiento de la administración al control ciudadano y partidario, como veremos más adelante, y no solo a las normas del derecho, como ocurría en el modelo garantista. La administración pública requiere de mayores niveles de discrecionalidad para ponderar valores en conflicto. Esto no significa que debamos anular los viejos sistemas de control, sino sustituirlos por nuevos sistemas de rendición de cuentas y de responsabilidad. La racionalidad legal, antidiscrecional, en la que se basa el modelo garantista,
es compatible y complementaria con la racionalidad gerencial que promueve el nuevo modelo. No son antinómicos, sino que se implican y superponen mutuamente, como consecuencia de la asunción por ambos de unos mismos supuestos, valores, problemas y métodos. La racionalidad gerencial que demanda el nuevo modelo no supone que se deban asumir los principios, valores y normas de la gestión privada. Mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos debe hacerse reflexionando en el marco institucional de la gestión pública, la que obedece a principios y valores distintos a los de la gestión privada. El derecho es un factor indispensable en el nuevo modelo. Este no puede pretender señalar lo que debe ser, pero sigue resultando fundamental para definir el espacio del comportamiento aceptable, dentro del cual los individuos pueden autoorganizarse. La existencia de un ordenamiento jurídico es crucial por varias razones, a saber, el derecho es el marco institucional en el que nacen las organizaciones y que constriñe la libertad de los actores. Es un instrumento para la obtención de finalidades específicas. Finalmente, también es objeto de la práctica gerencial en la medida que ésta se constituirá en agente para su defensa o su modificación. Para este modelo, gobernar deja de ser el cumplimiento de normas y reglas para convertirse en la gestión de una acción colectiva cuyos agentes manejan márgenes inevitables de libertad y en la que la fijación de fines y resultados resulta tan problemática como la movilización de los recursos y la determinación de las consecuencias. La gestión pública deja de ser concebida principalmente como planificación y control para visualizarse ante todo como dirección, estrategia o política, o, mejor, como asunción de la responsabilidad por la acción colectiva. Esta concepción de la gestión pública valora los mayores márgenes de discrecionalidad como necesarias para el buen manejo de los asuntos públicos. En relación al tipo de organización jerárquica y centralista del modelo garantista, el modelo emergente se caracteriza principalmente por las siguientes peculiaridades. Delegación de la toma de decisiones. La reducción de las reglas jerárquicas y la promoción de una mayor discrecionalidad en los niveles inferiores de jerarquía permiten tomar decisiones adecuadas, ya que los encargados de ellas están más próximos al problema y tienen objetivos más claros. Orientación hacia el desempeño. El cambio en la relación de responsabilidad, desde un énfasis en los insumos y el cumplimiento legal a un énfasis en los productos, provee incentivos que conducen a una mayor efectividad. Orientación hacia el ciudadano usuario. El informar y escuchar a los usuarios del sector público le permite a los gobiernos comprender sistemáticamente lo que quieren los ciudadanos y responder con productos más apropiados. Orientación de mercado. Un mayor aprovechamiento de los mercados o cuasimercados, por lo general a través de contratos de gestión y personal, la competencia entre los organismos públicos, el cobro entre los organismos. Y la externalización, mejoran los incentivos orientados al desempeño. Esto supone mejorar e incentivar la capacidad reguladora del Estado, pues sin un buen ordenamiento jurídico que universalice la ley y garantice su cumplimiento y aplicación no habrá garantías que de estos servicios provean los bienes públicos no solo de manera eficiente, sino que cumplan con su finalidad pública. Como ya dijimos, los fines, valores y métodos de la gestión privada no son equiparables a los de la gestión pública. De ahí, insistimos, la importancia del derecho. Las presuntas irregularidades halladas por el órgano de control dejaron en suspenso uno de los proyectos más controversiales de los últimos años y desencadenaron la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, también generaron dudas sobre las atribuciones y ámbito de competencias sobre el cual puede y debe trabajar la entidad supervisora. La Contraloría General de la República es una autoridad autónoma que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público. Así lo establece la Constitución peruana. Es decir, debe controlar que las acciones de los funcionarios se realicen conforme a ley, además de velar por un uso adecuado de los recursos del Estado. En ese sentido, el reciente informe sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero concluye que esta fue suscrita a través de acciones irregulares de 10 funcionarios, 6 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2 del Ministerio de Economía y Finanzas y 2 de Ositran. Sus acciones habrían favorecido al concesionario, señala una de las conclusiones del informe de Contraloría. Sin embargo, según la normativa peruana, este tipo de funcionarios cuenta con protección al tomar decisiones discrecionales. La Contraloría está impedida de cuestionarla por su propia ley orgánica, enfatiza el especialista en asociaciones público-privadas, APP, José Luis Escafí.
El experto hace referencia a la cuarta disposición complementaria final de la Ley 29.622, la cual incorporó en el 2010 modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría. Esta señala que cuando un funcionario tenga discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control solo podrían cuestionarla si hubiese sido tomada sin considerar los hechos o riesgos en el momento oportuno. Esa disposición se adoptó precisamente para proteger al funcionario, ya que muchas veces debe tomar decisiones riesgosas con información incompleta. Si no, pondríamos a la Contraloría a tomar decisiones, indica el excontralor Fuad Kouri, quien evitó manifestarse sobre el caso particular del aeropuerto de Chinchero. Pero esta no es la única norma vigente que delimita el accionar de la Contraloría. El 29 de noviembre del año pasado, como parte de su modificación a la ley de APP, el Gobierno incorporó una segunda disposición complementaria final relacionada con la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Los responsables de tomar decisiones discrecionales no pueden ser objeto de sanciones ni determinaciones de responsabilidad, a menos que existan indicios razonables de que actuaron con dolo o negligencia, señala la norma. En pocas palabras, debe existir una intención deliberada de cometer un delito o una omisión al cumplimiento de la ley. En el caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero, la Contraloría le atribuye lo primero a 10 funcionarios del actual gobierno. Por esta razón los ha denunciado por negociación incompatible ante el Ministerio Público. El problema es que no existe ningún indicio para acusarlos de actos dolosos. El informe de la Contraloría no sustenta su acusación, es inconsistente y linda con lo arbitrario, comenta el ex procurador anticorrupción José Ugaz. Independientemente de si la adenda resulta beneficiosa o perjudicial, para hallar responsabilidad penal por negociación incompatible la Contraloría deberá probar un pacto indebido entre funcionarios y el concesionario. Ello para comprobar que no se trató de una decisión diligente. Algo que, según los especialistas consultados, no se aplicaría al caso del aeropuerto de Chinchero. La adenda o cualquier decisión puede no ser perfecta desde el punto de vista administrativo, si se quiere, pero el error no implica una intención de favorecer al concesionario, advierte el abogado penalista Luis Felipe Cortez. Diversas fuentes consultadas para este informe coinciden en cuestionar el accionar de la Contraloría en torno a la adenda del aeropuerto de Chinchero. No solo por los aspectos antes señalados, sino también porque el propio órgano de control sugirió, en un informe previo del 2014, renegociar la tasa de interés aplicable a los pagos que iba a realizar el Estado. El Comercio intentó contactarse con voceros de la Contraloría, pero señalaron que, por el momento, no declararán sobre el tema. No obstante, hace unos días el órgano de control emitió un comunicado en el cual sostuvo que se recomendó negociar la tasa de endeudamiento, no suscribir una adenda. No obstante, cualquier renegociación o variación del contrato solo podría llevarse a cabo a través de una adenda al mismo. Bien, y vamos con lo prometido. La Contraloría General de la República formularía una denuncia penal por negociación incompatible a los funcionarios que tuvieron participación en la firma de la adenda número 1 de Chinchero. En exclusiva, conozca algunos de los denunciados. Si bien el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, evitó mencionar los nombres de los funcionarios que serían denunciados por causar perjuicio económico al Estado, con la adenda número 1 del aeropuerto de Chinchero, Latina tuvo acceso a la relación de los personajes que serán investigados. En la lista enviada a la Fiscalía aparece la viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fiorella Molinelli, quien suscribió la adenda. La lista sigue con Jaco Paul Rosas Romero, director general de concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Yanina Alejandra Beautis Manrique, especialista económico de la Dirección General de Concesiones. El documento de Contraloría señala que se han pactado condiciones que podrían significar para el Estado un mayor desembolso de aproximadamente 40,6 millones de dólares a valor presente. Consecuentemente, no representaría la opción más beneficiosa para los intereses del Estado. El funcionario que sería denunciado en el Ministerio de Economía y Finanzas es Camilo Carrillo Purín, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada de ese ministerio. La Contraloría también denunciaría a César Antonio Balbuena Vela, miembro del Consejo Directivo de Ocitran. Asimismo, en la misma condición, está Alfredo Juan Carlos Dagmer, también miembro del Consejo Directivo de Ocitran, quien emitió opinión favorable al documento. A todos los mencionados, la Contraloría los denunciaría por el presunto delito de negociación incompatible. Damos inicio a la presentación